tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz Ciudadana. Está con ustedes Mario Brais. Y en esta edición vamos a tratar un tema muy importante. El inicio del año escolar 2018. Se acabaron las vacaciones para los chicos, vuelven a las aulas, muchos por primera vez, otros ya con conocimiento de lo que significa el estudio en el colegio en el que estén. Y sin duda la preocupación de los padres también de saber qué tipo de educación, a diferencia del año pasado, se le va a dar a su hijo, ¿no? Entonces, para ello vamos a conversar con expertos, con especialistas en educación, como lo es Paul Neira del Ben, quien es consejero nacional de educación, a quien le damos la bienvenida, y a Gustavo Nakamura, especialista en educación. Bienvenidos a Voz Ciudadana. Bueno, se inicia el año escolar 2018, se ha pasado rápido las vacaciones realmente, y muchos pueden estar diciendo, no, ¿por qué volver a clases? Dicen los chicos, mientras los padres dicen, bueno, siquiera ya me voy a poder dar yo un tiempo para poder hacer también cosas que en verano muchas veces no se puede hacer. Así es, exacto. Pero también existe a la par una preocupación de parte de los padres de familia, sobre todo en el tema de que si yo he matriculado a mi hijo en un colegio que se dice ser bueno, por ahí también hay padres de familia que pueden estarse preguntando, ¿se ha pagado tanto por ese colegio? ¿Cómo es que será la educación? ¿No? Muchos de ellos primerizos. ¿Cuáles serían las expectativas que se podrían tener para este año, por ejemplo, básicamente en el tema de educación a comparación del 2017? A ver, Mario, mira, quizás sería bueno recordar que el año 2017, el año anterior, tuvimos la experiencia de la huelga. Y eso afectó no solo la huelga y el fenómeno del niño. Correcto. Los dos significaron eventos, uno natural y el otro humano, digamos, que afectaron el normal discurrir del año académico. Entonces, si tú comparas en términos de tiempo, el 2017 hubo menos tiempo de clases que la que va a haber en el 2018. Entonces, una primera cosa que hay que considerar es el tema del tiempo. Nosotros esperamos que este año escolar, que suele discurrir entre 39 y 40 semanas de clase a lo largo del año, proceda adecuadamente, porque soy de la opinión de que no debería suceder una huelga como la del año pasado que interrumpa el proceso educativo de los chicos, ¿no? Ahora, Gustavo, todo también tiene que ver dentro de este proceso educativo, por ejemplo, que se vaya a dar en este año, con el interés que le ponga el alumno también en las clases, ¿no? En las aulas, o sea, esa concentración que tiene que existir. ¿Cómo hemos evolucionado, por ejemplo, a través de todo este tiempo en el tema educativo en el Perú? Porque hay muchos padres que se quejan, ¿no? Y dicen, por ejemplo, no estoy contento con mi hijo en el colegio porque veo que la educación que le dan no es la adecuada, o los maestros muchas veces no llegan a clases. Sí, yo creo que en el Perú, en realidad, en los últimos años ha habido un esfuerzo constante de mejora de la calidad educativa en el país en general, tanto en el sector público o privado. Digo sector público y privado porque está muy de moda, dicen mucho del tema, pero en realidad el país en general ha ido avanzando paulatinamente, pero hay que entender que los resultados en educación no se van a conseguir de aquí a un año o 2 años. Es un trabajo a largo plazo. Eso es un primer principio que tenemos que entender. Todos los que somos papás tenemos que entender que esto es un sistema y es un cambio que se va dando paulatinamente. Y otro punto importante que como padre, y te lo digo como padre de familia también, hay que entender que nosotros compramos un proyecto educativo. Y un proyecto no es una cosa de que en un año la solución está hecha. Un proyecto se va dando poco a poco, paulatinamente, donde el alumno va consiguiendo las metas que lo que nosotros al final conseguimos, que queremos es que nuestros hijos sean mejores ciudadanos. Correcto, correcto. Aparte, sí. Saltarse lo que acaba de decir Gustavo, efectivamente cuando uno, a los padres que son por primera vez, que entran, que mandan a sus hijos al colegio, ellos compran una idea de colegio. Y ahí puede haber discrepancias entre la mirada particular de un padre de familia o un grupo de padres de familia respecto del proyecto educativo que plantea el colegio. El problema está que cada vez se registra mayor ruido entre lo que ofrece el colegio y lo que esperan los padres de familia respecto de su mirada o su percepción de lo que necesitan sus hijos. Ahora entramos entonces al tema de lo que significa, cómo quiero yo que mi hijo sea formado
en el colegio, ¿no? Claro. Y ahí voy al tema de cómo poder elegir un buen colegio. Lo que pasa es que ahí entra... Hay varios elementos para considerar como variables de una ecuación, para tener el resultado final, si quieres. Una primera tiene que ver con el tema de la tradición familiar o al mismo colegio que fui yo va a ir mi hijo. Esa es una primera mirada. La segunda mirada es una mirada económica, es decir, qué puedo pagar en este momento que me permita ofrecerle el mayor nivel posible de calidad que mi bolsillo puede pagar. Una tercera variable, sobre todo en ciudades grandes como Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, que están creciendo y complejizándose, es el tema de las distancias. Entonces yo creo que hay, y el cuarto, si quieres, puede ser la aproximación, que en el Perú todavía es muy marcada, entre una educación católica confesional, por el tema de la familia evangélica, digamos, o no confesional o laica. Ahora, lo social tiene que ver mucho también, ¿no? Porque acá en el Perú, por ejemplo, la educación va por ese lado también, ¿no? O sea, ¿con quién quieres que tu hijo se relacione o se rodee también? Pero eso quizás es un factor para un grupo reducido de familias que eligen o que optan por una educación privada. Claro. Y eso no necesariamente se aplica para la escuela estatal. Correcto. Claro. Yo hago una distinción, Gustavo hablaba entre lo público y lo privado. Yo creo, y esa es una hipótesis que tengo en la cabeza, y es que en realidad al ser la educación un bien público reconocido por la Constitución como un derecho de todos los peruanos, en realidad no importa el tipo de servicio. Entonces hay un primer paraguas que es la educación pública, es para todos los peruanos sin distinción alguna de qué tipo de servicio acceden. Tienes una línea de servicio estatal que te lo ofrece el Estado peruano y tienes una línea de servicio privado. Los dos son servicios educativos de un mismo bien para la sociedad peruana, que es el bien público de la educación. Sin embargo, preocupa, ¿no? Ahora que hablábamos, por ejemplo, de la calidad educativa también, el nivel de los maestros. ¿Qué es lo que viene sucediendo pues, con los maestros? Hay muchos que han desaprobado sus pruebas en muchas, ¿no? Evaluaciones. Exacto, evaluaciones. Y hay otros que no llegan ni siquiera a las clases por las distancias. Hablamos de los colegios públicos, ¿no? En lugares alejados del Perú. Me tocó estar también en una zona de la selva en donde el único colegio que había estaba por caerse a pedazos y estaba construido de barro. Entonces, ¿qué podemos esperar de la educación de nuestros chicos para este año y los próximos que vengan con esas condiciones? Lo que pasa es que creo que en el tema de formación docente hay que dividirlo en dos planos fuertemente. Uno es la formación inicial, ¿no? Y otra es la formación en servicio, ¿no? Los profesores que ya pasaron los institutos, pasaron la universidad, son los que tenemos en el aula ahorita. Esos, por ejemplo, han recibido diversas estrategias de capacitación, acompañamiento y diversas actualizaciones didácticas, en fin, programas de programas. Y eso es muy bueno, porque tú te actualizas. Creo yo, y creo que Paul desde el Consejo podría dar un poco más lineamiento sobre ello, lo que están haciendo, porque creo que están trabajando el plan de educación al 2036, creo yo. Sí. Entonces, es importante en la formación inicial. O sea, ¿qué viene y qué se va a hacer con los que van a entrar a la carrera magisterial a estudiar educación y teniendo la complejidad de que nadie quiere estudiar educación, o muy pocos? Claro. Entonces, son dos variables bien interesantes. Ahí le dejo la pelota a Paul, que un poco para claro, que pueda comentar. Es cierto un poco el diagnóstico que plantea Gustavo. Lo que pasa es que habría que agregarle un tema adicional, y es que estamos viendo que ha habido una migración del Instituto Superior Pedagógico, que históricamente era el crisol donde se formaban los docentes, hacia la universidad. O sea, ha habido una transición. Hoy en día hay cerca de 60.000, 65.000 docentes en proceso de formación en las universidades, y en los pedagógicos no llega a 21.000. O sea, es 3-1. Pensaba que había más maestros, que había más Lo que pasa es que hay un stock de maestros que han pasado por las aulas de formación que no están ejerciendo la labor docente. ¿Y eso es porque no están capacitados? No, porque simplemente no hay el espacio, o porque hubo una sobreproducción, entre comillas, de docentes. Entonces, cuando ahora lo que más hay son colegios, ¿no? Estamos viendo cada vez que va creciendo
no sé Sí. si llamarlo un negocio también, porque en muchos Pero aspectos... si tú comparas a nivel de matrícula, que es una forma de mirar el tema, tú tienes que en la matrícula estatal hay casi 6 millones de estudiantes y en la matrícula privada 2,5 millones, o 2,250,000, 2,300,000. Digamos, es uno de los pocos países en el mundo donde hay esta relación. Normalmente el número de matrícula suele ser alrededor del 7-8%, versus un 90-92% de educación pública. Aquí hay una anomalía, si quieres, en el sistema, Ajá. en nuestro caso, pero son colegios y compran el servicio de docentes. Entonces, yo no operaría la discusión sobre el lado de cuántos docentes tenemos, porque creo que la discusión debe pasarse de cuántos tenemos a qué tan buenos son nuestros docentes. No, y el factor huelga del año pasado hizo que gente de colegios públicos migrara a educación privada. Claro. ¿Por qué? Porque en la huelga no se da en el ámbito privado. Entonces, Claro, y por lo menos te aseguras de que el chico esté en el salón y Exactamente. que no haya esta variabilidad que... Pero antes se daban huelgas, ¿no? En colegios privados. Yo recuerdo, por ejemplo, sí, habían huelgas. Yo recuerdo de profesores, bueno, de un colegio privado, Claro. que se quejaban pues que no les pagaban bien y hacían su sindicato y también Claro, igual... el Bueno, la ley sindicato, le permite. La ley le permite al Exacto, sindicato o algunos, correcto. o de repente eran a colegios parroquiales Claro. que tenían plazas Exacto, docentes públicas, ¿no? parroquiales, correcto. así Sí, es. ahora, pero el punto de la discusión yo creo que debería orientarse tanto a nivel de la normativa como a nivel del legislativo y el ejecutivo, evidentemente, es la centralidad de la calidad de la educación. Vamos a escuchar a la gente de la calle qué es lo que piensan pues sobre el inicio del año escolar, cuáles son las expectativas más bien de lo que se viene en este año sobre los colegios. Vamos a escuchar esta encuesta y luego retornamos con nuestros invitados hablando sobre este inicio del año escolar 2018. Adelante. Mira, yo te puedo decir que ahora los colegios están mandando unas listas que realmente te cuestan como 2.000, 3.000 soles, que no me parece, porque se supone que los niños van a estudiar. Bueno, los precios parece que se han mantenido, al menos. Si den útiles, bueno, lo normal, los cuadernos están, la docena, 48, 54. Bueno, en mi caso no, la lista no ha sido muy larga como otros años. Los libros ahorita, por ejemplo, para mi hijo me están saliendo como 500, 600 soles. Imagínate si la persona ganase el sueldo mínimo. Los profesores, los maestros ya no son los de antes. Todos los años hay huelga, sí o sí. Que no haya huelgas, por favor. Eso es lo único que yo espero, que no haya huelgas. Al menos en los estatales no. Si vamos a empezar por ahí de nuevo, ya en una vez que el gobierno se vaya poniendo las pilas y que contraten a profesores. Porque a las finales los niños se atrasan. Para mí, el colegio es la casa. Seguimos en Voz Ciudadana con el tema del inicio del año escolar 2018 con nuestros invitados Paul Neira del BEN, consejero nacional de educación, y Gustavo Nakamura, quien es especialista también en temas de educación. Nuevamente la bienvenida. Y bueno, retomando el tema educativo, hemos hablado de temas muy interesantes en el primer bloque. Hemos podido escuchar también lo que piensa la gente, las expectativas que tienen de este inicio del año escolar. Pero sin duda, independientemente de la problemática también que pueden existir en los colegios actualmente, ya sean públicos o privados, también hay una preocupación de parte de los padres, ¿no? Que es sobre el pago de las matrículas, de las pensiones, cuánto es lo que se cobra, por ejemplo, ¿no? Lo de la PAFA. Hay padres que se preocupan porque siempre, a veces en los comunicados que dan los colegios, dicen de acuerdo a cómo esté la economía del país, se irá incrementando la escala de pensiones. Entonces, ¿qué podemos esperar en torno a ese tema, ¿no? Y cómo tranquilizarnos un poco también los padres? A ver, mira, son solo 3 conceptos que son, de acuerdo a la ley, factibles de ser cobrados. O sea, más allá de eso, es decisión del padre de familia si quiere pagarlos o no,
como un pedido del colegio, pero no están dentro de la norma ni dentro de la legalidad, entre comillas. El primero es la cuota de ingreso. Ajá. Esto es referido a los colegios privados. La matrícula, que tiene que ser menor al costo de una mensualidad. O sea, no puede ser o igual o superior a una mensualidad. Supongamos, si mi mensualidad son 100 soles, mi costo de matrícula no puede ser igual a 100 soles o mayor a 100 soles. Ajá. Y la mensualidad, que va a depender del colegio, hay algunos colegios que te dicen son 11 mensualidades, son 10 mensualidades, o hay algunos casos que es el menor número, 9 mensualidades. No creo que hayan 13 mensualidades, ¿no? Porque ya nos quedaríamos sin meses. Sí, claro, imagínate. Pero para el caso de los colegios estatales, Claro. No hay ni matrícula, ni cuota de Es ingreso, correcto, ni claro. mensualidad. Lo que sí hay, y depende de la configuración organizativa del colegio, es la presencia de una PAFA, Exacto. que en coordinación, y debería ser así, y es una cuestión de que los padres de familia pregunten, coordinación con la dirección del colegio, se permita hacer una cuota voluntaria, no obligatoria, para cubrir algunos elementos del colegio, sea ya, no sé, comprar una computadora o arreglar un tema o contratar a un profesor de, no sé, banda, por ejemplo. ¿A cuánto puede ascender, por ejemplo, una cuota de APAFA? O sea, Es que va a depender. Eso depende, o sea, Sí. pero nunca, o sea, no hay en los colegios privados sí. no es obligatorio el pago de la PAFA. Ajá. ¿Ok? Eso hay que decirlo. Ajá. O sea, realmente la PAFA en realidad no tiene ni personalidad jurídica, en realidad Claro. no es una entidad como un colegio cooperativo donde los padres, es muy distinto a un colegio cooperativo donde los padres sí tienen poder de decisión del colegio, en una PAFA no. Claro. En la PAFA, en un colegio laico o religioso, la PAFA mucho ha estado vinculada a temas de colegios religiosos mucho tiempo. Y el aparato que servía a la PAFA es para obras o acciones en concreto, mejoramiento de infraestructuras o desarrollo de repente de las famosas kermés, ¿no? Que eran las formas de sacar fondos para la obra que en la PAFA iba a dar. Y divertido también al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque, a ver, uno puede verle a la kermés una mirada económica, Claro. que es la que plantea Gustavo, y tiene una razón, evidentemente, pero tienes otra mirada, que es la mirada de la comunidad escolar. O sea, el espacio en el cual todos se encuentran un día donde toda la familia del colegio, incluso la comunidad alrededor del colegio, se congrega en este espacio, que es un espacio público de educación, donde celebras, donde te encuentras, donde generas lazos. Porque si te vas a pensar, en el caso de las escuelas estatales, el primer contacto que tiene el peruano como ciudadano con el Estado es, o sea, consciente, es la escuela. Claro. Y en el caso de la escuela privada, es el lugar, también en el caso de la escuela estatal, de socialización, donde tú aprendes a convivir en sociedad y en comunidad. El tema, sin duda, es importante, ¿no? Porque acá, en un país en el que camino al Bicentenario queremos una mejor educación para nuestros chicos, estamos hablando de nuestros chicos porque todos los niños del Perú y los jóvenes se merecen la mejor educación, ya sea en colegio privado o en colegio público, ¿no? O sea, todos son iguales, todos los chicos. Entonces, en temas macro, por ejemplo, la situación educacional, ¿cómo la podemos observar? Gustavo mencionó en el primer bloque un tema que me parece importante reconocer por el esfuerzo económico que ha significado para el Perú y para el presupuesto de la República. El esfuerzo de pasar de, en el año 2007, 2008, estábamos entre 8.000 o 9.000 millones de soles. Hoy en día, en este año 2018, estamos alrededor de los 26, de cara a marzo, en que viene el PIM, digamos, Claro. que podría aumentar, históricamente siempre ha aumentado entre 1.500 y 2.000 millones de soles más. Entonces, el horizonte del presupuesto en educación podría llegar posiblemente este año a cerca de 27 o 27.500. Gustavo, y hay que invertir más en educación, sin duda, ¿no? Definitivamente, Tiene ¿no? que ir creciendo mucho más. Sí. Sí, la educación en realidad, la clave del éxito de un país es el tema educativo, siempre lo decimos. Yo creo que hay que invertir, pero ordenadamente también. O sea, si tenemos un proyecto educativo nacional y se está trabajando ya sobre uno, esos ejes deberían ser las formas de trabajo y articuladamente, ¿no? Es difícil porque, imagínate, un Ministerio de Educación moverse de una estrategia a otra, ya con eso acabó el gobierno prácticamente. O sea, porque demora es un monstruo y manejar todo el país es tan complejo.
es tan complejo porque tienen organismos regionales, locales, entonces no es tan sencillo conseguir las metas tan rápido, pero sí creo que ya desde el esfuerzo de hacer, tanto en el Congreso, de aprobar el presupuesto y darle la prioridad al tema educativo, como el Ejecutivo tiene toda la opción para poder trabajarlo. Tiene carta libre para poder trabajar en el tema de educación. Ya no hay pretexto, lleno. creo yo, ¿no? Claro. Pero a eso, ¿de qué es el compromiso institucional del Estado de asignar una cantidad de recursos, de poner gente, contratar el edificio, la estructura, toda la discusión a ese nivel? Pero yo creo que hay un factor adicional que necesitamos como país cambiar. Nuestra relación con el sistema educativo o con la idea de educación todavía tiene ciertos quiebres o ciertos elementos de disonancia. ¿Cómo qué, Por ejemplo, Sí. Muchas veces creemos que como padres de familia, yo soy padre de familia, Gustavo Sí. también eres padre de familia, creemos que nuestra responsabilidad respecto a la educación de nuestros hijos se cumple hasta el punto que yo me encargo de matricularlo, pagar la pensión, pagar la cuota de ingreso, comprarle 2 pantalones para el colegio, la mochila, la cartuchera y el borrador. Y depositarlo en el colegio a las 7 de la mañana y recogerlo a la 1 o a las 2 o a las 3 o a las 4. Claro. Necesitamos tener como sociedad una obsesión con el tema educativo que vaya más allá de cumplir la formalidad de dejarlo en el colegio al chico. Y ahí vamos ya a la parte en sí educativa, o sea, al fondo de la educación, ¿no? Que es el compromiso. O sea, Que es el compromiso. que claro. nuestros hijos vean el compromiso que nosotros tenemos con aprender. O sea, hoy en día un profesional, cualquiera sea su profesión o oficio, si no se actualiza, anda muerto. Entonces, eso hay que transmitírselo a los hijos porque el ejercicio de aprender es un ejercicio profundamente humano. El ser humano nunca deja de aprender. Y también el padre que se sienta con su hijo. Exactamente, el padre se siente con su hijo y hay que entender que la formación que estamos haciendo de este ciudadano no empieza en la escuela, empieza en la casa. O sea, los primeros 2 años o 3 años, el niño está en casa, no está, o por más que va a la guardería, en fin, pero el Más rato principal para en agente de casa. formación Claro. es la familia. Sí. Y si la familia cree que después de 3 años, al tercer año lo meto al nido y me olvido y lo regreso a los 17 o 16 años, ya tenemos las consecuencias que tenemos. O sea, que una familia desastre, o sea, el niño no tiene cómo avanzar. No, pero Por más incluso... que esté en el mejor incluso- colegio. O sea, Le falta una pata. Pero, Claro, el padre claro. fa- Importante, pero ¿no? los padres de familia ahí en el ejemplo tenemos que mostrar justamente el valor de la educación, el valor que tiene aprender, porque tú puedes aprender sin necesidad de estar en un contexto formal. Porque, por ejemplo, hay aprendizajes que son escolares, la matemática. O sea, uno cuando camina por la calle no aprende de casualidad la tabla del 4, del 5, Sí, del claro. 6. Ese es un aprendizaje escolar. Pero la ciudadanía, el compromiso, la interculturalidad son elementos que el Perú hoy en día necesita. Uno ve la situación en la que estamos, necesitamos cada vez más esos valores y eso no es solo responsabilidad del edificio educativo de los profesores, es una responsabilidad de todos. Y ahí viene esta cuestión de juego. Actualmente, sí, el trabajo, la velocidad con la que se está avanzando muchas veces, o los padres, las actividades que tienen, hacen que se dejen de lado, ¿no? Esa preocupación, también ese compromiso del cual estamos conversando, pues con los chicos, con los hijos, ¿no? El sentarse con ellos, por ejemplo, y así también como padre uno va aprendiendo, porque también te divierte, ¿no? El Obvio, estudiar con el hijo, claro, ¿no? Claro. Estudiar con ellos y le demuestro lo que dice, pues es muy interesante, ¿no? O sea, Sí. el tema del ejercicio ciudadano que tanto se habla, lo empiezas en casa. Y reconocer en el otro, eso es muy importante, que el niño, del papá, que reconozca en el otro ciudadano igual que él. O sea, de repente uno está en carro y el otro no, el otro está en transporte público, pero es igual que peruano. Igual. O sea, exacto. no hay diferencias en eso. No hay diferencias. Incluso en el tema racial, mira los 3 que estamos sentados acá, y cada uno tiene una, depende de Inga y de Mandinga. Sí. Entonces, y somos peruanos. Entonces, aprovechemos eso para poder educar desde la casa, yo digo, ¿no? Y que el Correcto. padre y que el niño entienda que él es jaladito, o él es más blanquito, o el otro es un poco más morenito, pero al final todos somos peruanos. Todos somos peruanos y todos tenemos que, pues, hacer que nuestros chicos, nuestros jóvenes, los hijos, pues realmente obtengan buenos conocimientos y que sean reforzados, ¿no? Con ese compromiso
de los padres en cada hogar con sus pequeños, ¿no? O con sus chicos, Hay ¿no? un tema, en la conversación ha estado saltando algunos términos que me parece importante, digamos, Sí. resaltarlos. Hablamos de educación, formación, aprendizajes. Exacto. ¿De acuerdo? Y ese triángulo es una cuestión que tenemos que manejarla conscientemente. Si bien los edificios, las estructuras Son escolares importantes, claro. son importantes donde se habla de educación formal, en realidad lo que está mostrando el avance de la ciencia, la tecnología, el tema digital, las comunicaciones, etcétera, están mostrando claramente que existe una necesidad de que la oferta del servicio educativo no esté pensado solo en el punto de vista de yo te enseño, sino es cómo hago para que tú, Mario, aprendas. Claro. Porque ese mecanismo de aprendizaje es inherente al ser humano. Es lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace personas, lo que nos hace además peruanos, en un poco lo que planteaba Gustavo de entendernos, escucharnos, entender nuestra diversidad. Pero justamente ese mecanismo es el que nosotros debemos exigirle a las escuelas para que cambien la mirada o el chip de yo me preocupo solo de enseñarte. Si tú aprendes es problema tuyo, no es mío. Eso se tiene que cambiar. Y ese es un elemento que no es tangible, que tiene que ser pelea en las instituciones educativas para que se cambie esta mirada. Para que también el colegio no sea aburrido para los alumnos, ¿no? A veces dicen, a mí- La televisión es Claro. mucho más divertida. Bueno, el celular es mucho exacto. más divertido que un profesor. Correcto, O sea, por eso evidentemente. tienen que estar pero con 4 ojos ahí Claro, también, ¿no? claro. O sea, eso depende también mucho de los padres, ¿no? Y ese es un tema que los padres de familia tenemos que pedirle a los colegios. Porque casi toda la educación también ahora se da por tablets, ¿no? O sea, Sí, hay tenemos muchos la- colegios que hoy la informática, el tema de la muchachos, tecnología claro. entra con mucha fuerza. Claro. Y eso es importantísimo, que entre la tecnología. Pero hay que paso Sí, a paso. claro, La claro. tecnología que entre, Pero pero es tiene el su maestro. espacio. Claro, pero es el maestro que modera, que dirige ello. No es el tema que ya toma la tablet y ve qué haces. A Claro, mí me porque gustaba sí. escribir, por Hora ejemplo, en mi libre, ¿no? O sea, cuaderno. No, si claro. usas la tablet como un reemplazo del libro de texto, es un absurdo. porque A mí la me tablet gusta que cuesta me más caro corrijan el mis libro. cuadernos, por ejemplo, escribir con mi lapicero, con mi lápiz. Era bonito, ¿no? No, tiene su encanto. Claro. Además, ojo, hoy en día ya hay muy poca gente que escribe lápiz y papel. Porque Sí, todo el mundo está en la Todo lo cultura hacen de por digital. la digamos, tablet, ¿no? claro. Exactamente. Exacto. La inmediatez. ¿no? Bueno, señores, muchas gracias por haber venido. Quizás alguna reflexión final para ahora para este inicio del año escolar, a los padres, a los maestros. Bueno, un poco haciendo un resumen, ¿no? Sí, yo quisiera resaltar un tema que parece que normalmente se nos pasa desapercibido respecto al inicio del año escolar. Sí. Uno como peruano da por sentado de que el colegio funciona. Abre las puertas, en el caso de la escuela privada, el 5 de marzo, en el caso de la escuela estatal, a partir del 12, y mágicamente funciona. Pero uno no es consciente del enorme esfuerzo logístico, administrativo, de gestión, de toma de decisiones, de preparación que hay detrás para que arranque y ese día se abran las puertas y entren los chicos. Correcto. Hay que valorar también eso, porque además, en el caso del tema estatal, viene de tu bolsillo y del mío, y hay que exigir que haya eficiencia y eficacia, pero hay un esfuerzo enorme que no era lo que nosotros vivíamos hace escasos 5 años en el sistema educativo estatal. En el privado, en el tema de la exigencia de la calidad. O sea, hay un esfuerzo enorme de personas, de instituciones detrás para que esto suceda. Hay que ser conscientes de eso, pero no estar con el ojo avisor de exigir esa calidad que hemos venido discutiendo en la conversación. Gustavo. Yo más me dirigía a los padres de familia, ¿no? Sí. Como te decía al principio, que no se olviden que es un proyecto, que ellos han comprado un proyecto, que ese proyecto que es su colegio, sea público, sea privado, sea parte o es esencia de su proyecto de vida y de familia. O sea, que lo vean así. O sea, que vean con gozo que los chicos se vayan al colegio, que ingresen, que aprendan, que se caigan, que se levanten, que sigan adelante, porque esa es la vida. Pero que no los jalen, ¿ah? No, bueno. Que no los jalen, porque si no, ahí Bueno, imagínate. tú sabes que Pues no se puede Chile, jalar, ¿no? Chile acaba de quebrar esta idea de que no hay repetición, que es una discusión que también en el mundo Sí, educativo sí, sí. respecto al tema Es de la Para repetición. otro programa podría ser. Por supuesto, Muchísimas nos gracias. invita a ti, Muchas muchas gracias gracias. a Polneira del Consejero Nacional de Educación y a Gustavo Nakamura, especialista en educación. Realmente muy rica la conversación que hemos podido tener con ellos y también por los conocimientos sobre educación. Podríamos estar horas hablando de este tema y mucho más que van a ser pues para otros programas. Nos vemos en la próxima edición.